Me preguntan por qué el vaso se ve así. ¿Eso es normal? ¿Es patológico? Y si se ve así, normalmente, ¿a qué se debe? Muchas veces lo pregunto y me responden por un fenómeno de flujo sanguíneo. Perfecto. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Quédate para la explicación completa. En métodos imagenológicos, tras la administración de método de contraste intravenoso como en tomografía computada o en resonancia magnética, el vaso tiene un patrón de captación, de realce muy particular, y para comprenderlo es necesario entender cómo está constituido histológicamente. El parénquima del vaso se denomina pulpa, y hay dos tipos de pulpa, pulpa roja y pulpa blanca. Vamos a explicar cada una por separado. La pulpa blanca consiste en tejido linfoide que rodea a pequeñas arterias y por tanto es la encargada de la función inmunológica del vaso. Por su parte, la pulpa roja está constituida por vasos sanguíneos irregulares que se denominan sinusoides y son la mayor parte del parénquima esplénico. Y como vamos a ver más adelante, se encarga de la función de filtración de la sangre, de la eliminación de glóbulos rojos. Ahora que conocemos cómo está constituido el parénquima del vaso, para seguir avanzando en la explicación a la que queremos llegar, tenemos que entender cómo circula la sangre dentro del vaso. En el interior del vaso hay dos vías circulatorias. Una muy particular que se da en el vaso es una circulación abierta, que corresponde a la mayor parte del flujo sanguíneo dentro del vaso, 80 a 90%. ¿Qué significa esto de abierta? La sangre que venía por estas arterias y luego que se van haciendo cada vez más pequeñas, arteriolas, y luego se forman capilares, y en un momento se vuelca hacia el parénquima esplénico, hacia la pulpa roja. Allí es donde hay macrófagos que eliminan a eritrocitos que ya han cumplido su vida. Esta, por tanto, es una vía de flujo lento, pero insisto, corresponde a la mayor parte del flujo sanguíneo del vaso. Por otro lado, el vaso también tiene una circulación que es como la clásica, la que tiene cualquier otro órgano, que consiste en una circulación cerrada, es decir, las arterias, cada vez más pequeñas, luego capilares, pasan a la circulación venosa sin volcarse hacia el parénquima. Esta es una vía de flujo rápido. Entonces, hasta ahora hemos visto que el parénquima esplénico tiene dos grandes componentes muy diferentes, pulpa roja y pulpa blanca. Y dentro de su parénquima la circulación también es muy particular, una abierta y una cerrada con diferentes velocidades de flujo. Ahora sí ya tenemos los conceptos necesarios, las premisas necesarias para entender por qué el vaso tiene ese patrón de captación muy característico en los métodos imagenológicos luego de la inyección de contraste intravenoso. Lo que sucede, por tanto, es que la pulpa blanca y la pulpa roja tienen diferentes velocidades de flujo. Entonces, si obtenemos por algún motivo una fase arterial, es decir, a los 25 o 30 segundos luego de la inyección del medio de contraste, el vaso va a tener un patrón de captación de realce heterogéneo, transitorio, porque luego eso se va a revertir, ya lo vamos a ver. También se llama atigrado o patrón en cebra. ¿Por qué? Porque la pulpa roja es la que realza en esta fase arterial, en una fase más precoz, y todavía no ha realzado el otro componente del vaso. Por eso se genera un patrón heterogéneo. Hay un componente que ya realzó y otro que no. Y no debemos confundir esta apariencia del vaso con una patología que se pueda manifestar de manera similar, como pueden ser lesiones traumáticas o infartos esplénicos. Por su parte, la pulpa blanca realza más tardíamente, ya en una fase venosa, a partir de la fase venosa, es decir, a partir de los 60 segundos aproximadamente. Entonces, a partir de este momento, el realce del vaso es homogéneo, porque sus dos componentes ya han realzado. Entonces no vamos a tener diferencias. Aquí les muestro una fase arterial. Miren ustedes el realce que tiene el vaso, muy heterogéneo, parcheado, con zonas que ya han captado el contraste y otras que aún no. Y eso, insisto, se explica por las diferencias entre las velocidades de flujo que hay entre los diferentes componentes del parénquima esplénico. Ya en una fase venosa, como esta que les muestro aquí, se aprecia que el realce del vaso es homogéneo. Ya todos sus componentes han realzado. Para que ustedes lo aprecien de mejor manera, aquí les vuelvo a poner la misma fase arterial a la izquierda y la fase venosa a la derecha para que vean la diferencia entre el realce del vaso. Y esto es completamente normal. ¿Qué hacen si tienen dudas? Por ejemplo, que tienen un estudio en el que ven esto. Este es un paciente que tuvo un traumatismo cerrado abdominal y en la fase venosa se le ve esta captación heterogénea con estas áreas hipodensas. Aquí estamos en una fase venosa,
Entonces esto no puede corresponder al patrón atigrado que se ve en la fase arterial. De hecho tiene más hallazgos patológicos vinculados a su traumatismo también. Pero si tienen dudas, adquieren una fase vascular más tardía y resuelven la duda. Si este patrón se mantiene, es claramente patológico. Entonces ahora aprendimos las bases anatómicas, fisiológicas, histológicas de este patrón característico que tiene de realce el vaso en los métodos de imagen luego de la inyección del medio de contraste. Si este tipo de contenido te gusta, te sirve, te agradezco que puedas suscribirte al canal. De esta manera vamos a seguir ayudando a aprender a más personas, que es nuestro mayor objetivo. Te espero en el próximo video.